Hola, este es el segundo parcial de Derecho Internacional, el cual estaremos realizando yo, Jennifer Romero, y Angie Moreno. En él vamos a estar dando respuesta a las distintas preguntas dadas, en las cuales sondaremos en el tema de internacional, como soberanía del Estado, la responsabilidad, etc. La primera pregunta es acerca de la responsabilidad internacional del Estado. Vamos a estar definiendo qué es y cuál es la importancia del hecho ilícito y de las formas de reparación. La responsabilidad internacional del Estado, a partir de la interpretación que brinda el autor Francisco Bello en su libro La responsabilidad internacional del Estado, 2014, define este mismo concepto como la responsabilidad que tiene el Estado en la realización de hechos ilícitos, ya sea por acción o omisión. Es decir, el Estado, cuando realiza actos ilícitos como masacres o temas que van en contra de la sociedad en tema de derechos humanos y otros factores que atentan contra su comunidad, incurrirá en un incumplimiento de obligaciones que se le dan a través de tratados internacionales, costumbre internacional o por acuerdos de antemano que haya adquirido. ¿Qué es el hecho ilícito? Como ya lo estábamos definiendo, es el núcleo de la responsabilidad estatal. Este es definido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que analiza Huertas Díaz 2014, en el cual nos dice que el hecho ilícito implica dos factores. El primero, que sea una conducta atribuible al Estado, por ejemplo, como ya decíamos, masacres como él nos dice, como la de María Pirián o Pueblo Bello en Colombia, donde agentes estatales o grupos tolerados por el Estado violaron derechos humanos. Una violación de una obligación internacional, este es el segundo factor, el cual más exactamente es como el incumplimiento, como ya decíamos, de distintas obligaciones internacionales. Podemos decir, ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos. Como tercer tema de la pregunta, vemos las reparaciones. ¿Por qué son estas importantes? Estas son importantes porque cuando el Estado incurre en estos hechos ilícitos, tiene que haber una reparación hacia las víctimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencias como ya decíamos, Ituango y Pueblo Bello, ha ordenado diferentes medidas restaurativas, como implementar medios para devolver a las víctimas a su situación anterior, como es el caso de la restitución de tierras. López Medina, 2006, nos da 4 formas de reparación, las cuales está restitución, como ya decíamos, devolver a las víctimas a su anterior situación, devolver bienes o derechos, nos dice. Nos da como segundo factor está la indemnización, que es la compensación económica. En esta lo combinamos con otro autor que es Huertas Díaz, el cual nos dice que la indemnización aparece gracias a cuando la restitución no se puede dar. La indemnización se da, por lo tanto, en daños materiales, pero también en morales. Está tercer factor, que es la satisfacción. Estas son medidas simbólicas, como disculpas públicas. Ahí nos dice Huertas Díaz que estas ayudan a las víctimas a sentirse reparadas por las acciones cometidas en contra de ellos, en las cuales haya un arrepentimiento por parte del Estado o alguna forma de reparación o el simple hecho que le den la cara a estas personas, a las víctimas. Como último factor que nos da López Medina como forma de reparación están las garantías de no repetición. Estas son reformas institucionales para que no hayan futuras violaciones. La siguiente pregunta será resuelta por Angie, entonces adelante. Segunda pregunta. Analice y discuta acerca de la solución pacífica de las controversias. ¿Cuáles son solución pacífica de las controversias internacionales y sus principales instrumentos?
Bien, la solución pacífica de las controversias internacionales son un principio fundamental del derecho internacional que busca evitar o evadir ese uso de la fuerza y promover una resolución de disputas entre los estados y que esta solución se dé de una manera pacífica y también diplomática. Entonces, para llegar a la solución pacífica de las controversias internacionales, según el artículo 2, párrafo 3 de la Carta de las Naciones Unidas, nos dice que los miembros de las Naciones Unidas deben resolver sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se ponga en peligro la paz y la seguridad internacionales. Esto dicho por las Naciones Unidas 1945. Los principales instrumentos de la solución pacífica de las controversias internacionales son los siguientes. Primero está la negociación. La negociación es un método de esta solución pacífica de controversias en el que las partes involucradas se reúnen para discutir y resolver todas las diferencias o los problemas e inconvenientes que puedan llegar a tener de manera bilateral. Según Malinowski, él indica que la negociación es un proceso de comunicación y persuasión en el que las partes involucradas buscan alcanzar un acuerdo que sea mutuamente beneficioso. Esto nos lo indica Malinowski en 1945. La segunda posible solución sería la mediación. Este es un método de solución pacífica de controversias en el que un tercer país o una organización internacional actúa como un mediador. Esto con el fin de facilitar el diálogo y la resolución de la disputa, el inconveniente o el problema por el cual debamos intervenir. Según Berrich, nos indica que la mediación es un proceso en el que un tercero neutral ayuda a las partes involucradas a negociar un acuerdo. Esto dicho por Berrich en 2015. El siguiente método que podríamos tener en cuenta para la resolución sería la conciliación, pues que es muy popular. Este es un método de solución pacífica en el que un panel de expertos de manera neutral se reúne para examinar la disputa y a partir de examinarla emiten pues ciertas recomendaciones para su resolución. Según Merris, nos indica que la conciliación es un proceso en el que ese panel emite esas recomendaciones no vinculantes con el fin pues de resolver esta disputa. Nos lo indica en el 2017 Merris. El siguiente método que podríamos incluir sería también el arbitraje, que es un método de solución pacífica en el que las partes involucradas acuerdan someter a su disputa la decisión de un tribunal arbitral, el cual debe ser pues completamente neutral. En esta parte tenemos una importante pues, intervención u opinión de Redfeld y Hunter, que nos indican que el arbitraje es un proceso en el que un tribunal neutral emite una decisión vinculante con el cual pues, se puede llegar a resolver una disputa. Esto lo indican en su libro en el año 2017, Redfeld y Hunter. A partir de esto, pues es importante tener en cuenta que la importancia de la solución pacífica de estas controversias es fundamental, principalmente para mantener la paz y la seguridad internacional. Esta solución pacífica ayuda a prevenir conflictos armados, mantener la paz y la seguridad total dentro de los diferentes países de una manera internacional. Según la Carta de las Naciones Unidas nos dice que la paz y la seguridad internacionales son esenciales para la supervivencia de la humanidad. Eso nos lo indicó las Naciones Unidas en 1945. También es importante mencionar que pues esto puede promover una cooperación y un diálogo. Esa solución pacífica fomenta pues esta cooperación y diálogo entre los estados, ayudando a construir relaciones más estrechas y constructivas. Según Copeland, la cooperación y el diálogo son esenciales para resolver disputas y promover la paz, indicado en su libro en el año 2015. También nos sirve mucho para proteger los derechos humanos, esa seguridad internacional, esa solución pacífica de las controversias nos ayuda a proteger esos derechos y a promover en la medida de lo posible una mayor justicia y una igualdad. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derecho. Esto indicado por las Naciones Unidas en 1948. Por lo tanto, la solución pacífica de las controversias internacionales, siendo un principio fundamental del derecho internacional que busca promover la paz, la cooperación, el diálogo
entre los estados, los instrumentos de la solución pacífica de las controversias internacionales, como la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, también puede ser la solución judicial, son fundamentales para poder mantener la paz y la seguridad internacionales y pues promover toda esta cooperación y diálogo con el fin de proteger los derechos humanos y el derecho internacional. La tercera pregunta es acerca del Estado como sujeto de derecho internacional. ¿Por qué se habla de crisis de la soberanía del Estado en el marco del derecho internacional? Iniciando, el concepto de soberanía estatal ha sido un principio fundamental del derecho internacional desde la Paz de Westfalia en 1648, consolidando al Estado como sujeto central del sistema internacional. Sin embargo, en las últimas décadas se ha planteado una crisis de la soberanía. Esto debido a transformaciones globales que han redefinido su alcance tradicional. En Stefan A. Kaiser, 2010 aproximadamente, argumenta que el sistema interamericano de derechos humanos ha limitado la soberanía estatal. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos demuestran que los estados ya no tienen plena autonomía en asuntos jurídicos internos, cuando entran en conflicto con obligaciones internacionales, como tipo cuál está primero, cuál ponemos. Por eso, digamos, en Estados Unidos no, sino en Colombia, se dio el bloque de constitucionalidad respecto a este conflicto que se ha estado presentando. También Vargas, 2018, sostiene que el control de convencionalidad, obligación de armonizar el derecho interno con los tratados internacionales, redefine la soberanía. Los estados deben ajustar sus normas y políticas a estándares globales, lo que reduce su margen de acción independiente. En vez de ser más en pro, termina siendo en contra un poco de la independencia de los estados. En González Ordovas 2020 se analiza cómo organismos como la OMC y el CIADI imponen reglas que restringen la capacidad regulatoria de los estados, especialmente en materia económica. Esto debilita la soberanía en áreas tradicionalmente reservadas a la jurisdicción de los estados. Monroy Cabra, 2010, en su obra Derecho Internacional Público, nos habla y examina cómo la responsabilidad de proteger ha justificado intervenciones internacionales, como en Libia 2011, erosionando el principio de no intervención, consagrado en la Carta de la ONU. Esto refleja una pérdida de soberanía en favor de mecanismos de gobernanza global. Como vemos, la soberanía estatal ya no es un concepto absoluto, sino relativo y condicionado por obligaciones en derechos humanos, restricciones económicas globales, intervencionismo internacional, que es uno de los ámbitos que más se han visto. Simplemente el acceso a las redes sociales, el acceso a las noticias, se ve un intervencionismo de parte de otros estados en donde no les compete, como intervencionismo no solo a nivel económico, sino ya en temas de agricultura, en temas de políticos, en temas sociales, donde dan diferentes entes de gobiernos opiniones que no les competen y terminan siendo este intervencionismo internacional. Y en sí, como conclusión, hoy la soberanía se ejerce en un marco de cooperación y límites internacionales, lo que define la naturaleza en el siglo XXI del tema internacional y cómo se ven los estados competidos en esto. Muchas gracias. La siguiente pregunta la estará realizando Angie. Cuarta pregunta. Analice y discuta acerca de las fuentes del derecho internacional. Describa brevemente la capacidad para celebrar tratados, sus reservas, su observancia y su cumplimiento e interpretación. Bien, la capacidad para poder celebrar tratados es un aspecto que es pues fundamental dentro del desarrollo del derecho internacional, ya que este pues
permite a los estados y a otras entidades internacionales establecer las relaciones jurídicas que se darán entre sí. La capacidad para celebrar tratados, según nos indica el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, nos dice algo parecido a que todos los estados tienen o existen, tienen ese dominio, esa capacidad para poder celebrar contratos. Nos lo indican en 1969 el Convenio de Viena en su artículo sexto. Esto lo que nos indica es que pues todos los estados tienen una facultad, una capacidad de poder negociar, de poder firmar, de poder analizar y ratificar los tratados. Inicialmente, para iniciar a analizar estas fuentes del derecho internacional tenemos las reservas, que son declaraciones unilaterales que un Estado hace al firmar o al ratificar un tratado. Esto lo hacen con el fin de poder excluir o de poder modificar la aplicación pues, de ciertas disposiciones de las que nos habla el tratado. En el caso, por ejemplo, del Convenio de Viena en 1969, nos lo indica o nos dice algo muy similar el artículo 2, párrafo 1, letra D. También tenemos la opinión de la doctora Virginia Gamba Sottenhaus. Ella nos indica algo similar a que las reservas pues podrán o serán más bien utilizadas con el fin de evitar futuros conflictos que se puedan llegar a dar con un tipo de legislación interna que se da dentro de la nación para poder proteger pues esos mismos intereses nacionales. Nos lo indican ambas Odenhouse en el 2013. Siguiendo pues con estas fuentes del derecho internacional también tenemos la observancia y el cumplimiento. La observancia y el cumplimiento de los tratados pues son también de igual manera fundamentales para poder mantener esa confianza y la cooperación entre los estados. Según el profesor Lam Browning, él nos indica que esta observancia de estos tratados son más una fuente, son una obligación fundamental que tiene el derecho internacional. Nos indica Brownlee en el 2008. El cumplimiento de los tratados pueden ser asegurados a través de diferentes mecanismos, como lo son la negociación, la mediación y el arbitraje, que fueron temas que ya vimos en la solución de la segunda pregunta, pues que son las que nos ayudan como a mantener esa paz, esa tranquilidad entre naciones. Siguiendo pues con las fuentes del derecho internacional, tenemos finalmente también la interpretación, pues que es muy importante, es un proceso muy importante dentro del derecho internacional porque es el que nos ayuda a determinar el significado y el alcance que puedan llegar a tener las disposiciones del tratado. Entonces, bien, como naciones existe esa capacidad para poder pues tomar decisiones, poderlas analizar, firmar, ratificar, pues ese significado o alcance que tiene esa capacidad se da de la interpretación. Aquí nuevamente pues citamos el Convenio de Viena, que es el que nos habla acerca del derecho de los tratados de 1969, que nos dice pues básicamente que un tratado pues tiene que interpretarse en lo posible o en su mayoría debe ser interpretado de buena fe. De acuerdo con un sentido que haya que atribuírsele a los términos de ese tratado, en el contexto de ese tratado, sea cual sea el tema que toque, debe tenerse en cuenta cuál es el objetivo, cuál es el objeto y cuál es el fin que se persigue para poderlo interpretar pues de una manera adecuada y siempre pues de buena fe. Nos indica el Convenio de Viena en 1969 en su artículo 31. También tenemos la interpretación, el profe Mark Billiger, que nos indica que la interpretación de los tratados pues debe ser realizada de una manera objetiva y parcial. Esto nos lo indica Billiger en el 2009. Teniendo en cuenta todo esto, pues esas fuentes del derecho internacional, pues que son la capacidad para poder celebrar esto, las fuentes de la observancia y su cumplimiento y la interpretación, todas nos ayudan a unir o a poder, digamos que encajar cada ficha de manera fundamental, ya que son pues aspectos importantes que hay que tener en cuenta dentro del derecho internacional que nos ayudan a unir todo y como piezas a poder formar un esquema o un engranaje
que nos pueda ayudar a que todo funcione de la manera adecuada, a que se den correctamente pues el desarrollo de estas capacidades, el desarrollo de estas interpretaciones de la manera más adecuada posible, y todo esto para que funcione de una manera correcta y se puedan proteger esos derechos humanos internacionales, se pueda convivir de manera pacífica y se puedan dar pues todos los objetivos por los cuales ha sido planteado inicialmente el derecho internacional. Y pues digamos que todos estos principios fundamentales pues persiguen el mismo fin, y es esa convivencia pacífica y pues poder digamos que llegar a esa resolución de manera adecuada y coherente.